Retomamos el tema de la diversidad de estilos de aprendizaje en el aula virtual, viendo un nuevo modelo dentro del cuadro que hemos estado presentando. En este caso nos vamos a referir al modelo de preferencia del procesamiento de información, en el que se distinguen los modelos de Herman, el modelo de Cole, el modelo de Honey y Mumford-Alonso. Este modelo se basa en la teoría de Cole, que distingue 4 momentos en la forma de procesar la información que distinguen los estilos de aprendizaje de las personas. Según Cole, se aprende de una experiencia directa y concreta, y también se aprende de una experiencia abstracta. El pensamiento de Cole se relaciona con la forma como se recibe el estímulo y luego cada una de las personas lo va a procesar en su pensamiento. Luego, esas experiencias se elaboran de 2 maneras: reflexionando y pensando sobre ellas o experimentando activamente con la información recibida. La clave en este modelo es que el aprendizaje óptimo de mejor nivel será el resultante de poder trabajar la información en las 4 fases. Idealmente, todo estudiante debiera pasar por estas 4 fases: experiencia directa, experiencia abstracta, reflexión y experimentación. Ahí están graficadas las 4 fases del modelo que Cole plantea. Desde este modelo es que surgen los estilos, atendiendo a qué fase la persona se detiene más o muestra preferencia. Cada uno de nosotros va a tener en alguna de esas fases o en 2 de esas fases una mayor detención y un mayor interés por trabajar en ella. Así, Cole define de la siguiente manera los diferentes estilos: los activos, los reflexivos. Los activos son aquellos que están siempre contentos con el momento presente. Lo nuevo les atrae. Van a actuar antes de pensar en las consecuencias. Les encanta realizar el máximo de actividades y todo lo que sea planificación de largo plazo les resulta muy lejano. Los reflexivos suelen adoptar un rol de observador, mirando las situaciones desde lejos y analizando las diferentes experiencias. Les gusta recopilar datos, analizarlos antes de llegar a una conclusión. Analizan también todas las consecuencias posibles de lo que hacen. Son personas parsimoniosas que observan y escuchan antes de opinar. No les gusta llamar la atención. Los teóricos tienen un pensamiento pausado, van integrando hechos, van buscando teorías para lograr la coherencia entre ellas. Recién llegan a una conclusión. Les gusta analizar y sintetizar la información y ojalá encuadrarlo en su sistema de valores. Les gusta la lógica, la racionalidad. No les agrada la subjetividad y las actividades que no tengan un propósito claro. Y los pragmáticos, su ideal es poder llevar a cabo toda idea, de inmediato. Por lo tanto, son impacientes. No les gustan las largas discusiones en torno a una idea. Son muy prácticos, la realidad es su ideal. Les gusta tomar decisiones y la resolución de problemas. Y siempre están buscando cómo algo se podría hacer mejor o de otra manera. Desde estos estilos que planteó Cole, Honey y Mumford, finalmente llegan a una mayor precisión respecto de las características de las personalidades de estos alumnos y de estos estudiantes. Para los activos es característico que les encantan las experiencias nuevas. Van a estar siempre disfrutando el momento presente. Siempre van a actuar antes de pensar en las consecuencias. Les gusta tener muchas actividades. No les agradan los planes de largo plazo. Les cuesta llegar a consolidar algún proyecto. Se van quedando en las ideas y en las actividades.
les gusta trabajar con mucha gente y ser el centro de esas actividades. Siempre van a buscar responder con el aprendizaje a la pregunta ¿cómo? Ellos aprenden mejor entonces cuando se les ofrece un desafío, cuando las actividades que se plantean son cortas y su resultado puede ser a cortísimo plazo, y ojalá haya emoción, sea una actividad motivante. Les cuesta, por lo tanto, mucho más aprender si su rol va a ser pasivo, cuando hay que analizar e interpretar muchísimos datos y si el trabajo es individual. Los reflexivos, ya lo habíamos dicho, tienden a adoptar la postura de un observador. Miran desde lejos, analizando las experiencias. Para ello van a recoger datos y analizarlo en detalle. Les cuesta llegar a una conclusión. Lo más importante es recoger los datos y analizarlos concienzudamente. Las conclusiones les cuesta llegar a sacarlas. Son muy precavidos y siempre están analizando qué pasa si yo me involucro en exceso en esta situación. Muy observantes, por lo tanto, escuchan mucho y tratan de pasar desapercibidos. ¿Qué quieren responder? ¿Por qué? ¿Por qué ocurren las cosas? Por lo tanto, van a aprender mejor si pueden estar en esa postura de observador, cuando pueden analizar y cuando se les da tiempo para pensar antes de actuar. Y les cuesta más aprender si se les ubica en el foco de la atención, cuando se les apresura y cuando no tienen la posibilidad de haber planificado las acciones. Los teóricos son aquellos que las observaciones que realizan mientras están pensando pueden adaptarlas e integrarlas a teorías complejas que ya manejan. Tienden a pensar de manera secuencial porque van analizando y luego a ese análisis incorporándolo a una teoría. Por lo tanto, les es fundamental integrar los hechos en teorías que sean coherentes. Gustan de los análisis y la síntesis en relación a su sistema de valores. Les gusta la lógica y la racionalidad. No les agradan los juicios subjetivos, todo lo que tenga que ver con las técnicas de pensamiento lateral creativo y aquellas actividades en las cuales falte una lógica. ¿Qué se quieren responder ellos? ¿Qué? Por lo tanto, siempre van a aprender mejor cuando a la base del aprendizaje haya modelos, teorías, sistemas que les estén presentando el desafío. Y cuando tienen, por supuesto, la oportunidad de indagar, de investigar. ¿Cuándo les cuesta aprender? Cuando las actividades tienen relación con situaciones ambiguas, poco claras, cuando no hay una planificación previa que se les determine qué es lo que deben hacer. También les cuesta aprender cuando hay involucradas emociones, porque su pensamiento es más frío, más reflexivo, y cuando tienen que actuar sin fundamentos teóricos. Finalmente, los pragmáticos les gusta la acción. Para ellos, lo más importante es poder probar las ideas y las teorías pronto, comprobar si en la práctica funcionan. Se aburren con las largas discusiones, cuando hay debates en que en torno a una idea muchas personas opinan, se aburren enormemente, porque son personas muy prácticas, apegadas a la realidad, que quieren tomar decisiones y resolver problemas al corto plazo. Para ellos, todo problema es un desafío a resolver. Siempre están buscando una mejor manera de hacer las cosas. Por lo tanto, la pregunta que quieren responder es, ¿qué pasaría si? Si yo hago esto, ¿qué pasa? Esa es la clave para los pragmáticos. Los pragmáticos aprenden mejor, por lo tanto, en toda actividad en que hay una relación clara entre teoría y práctica, mirando a otros hacer algo y cuando pueden poner en práctica lo que han aprendido.
todo aquello que se les enseña y que ellos vean que puede ser llevado a la práctica es motivo de buen aprendizaje. En cambio, les cuesta más aprender cuando lo que se aprende no tiene relación con sus necesidades inmediatas, con las actividades que no se ve claramente cuál es su fin, y cuando lo están haciendo no tiene relación con la realidad. En ese sentido, es importante que como profesores también sepamos cuál es mi estilo de aprendizaje predominante. Por lo que decíamos anteriormente, que se tiende a enseñar según la forma como uno procesa el aprendizaje. Hay un test que se llama CHAEA, que también encuentran en internet y que les puede permitir ubicar cuál es su estilo de aprendizaje. Los invito a que lo empleen. ¿Cómo atender estas diferencias individuales del sistema de procesamiento de la información en el aula virtual? Ya lo hemos dicho varias veces, tratando de recordar cuáles son las características del grupo curso respecto de cómo procesan ellos la información. Siempre en el aula van a estar presentes los 4 tipos, de manera que el ideal es poder hacer actividades para los 4 tipos de formas de procesar la información. Revisando las características de cada fase y poniendo en práctica esas recomendaciones que hemos señalado. Planificando experiencias que tengan que ver con esa fase, de manera que los alumnos de manera direccionada pasen por cada una de ellas. Ya lo decíamos, Cole dice que la mejor forma de aprender es pasar por cada una de las fases. Proponerle a los alumnos que tengan experiencia en esas 4 fases para aumentar sus posibilidades de adquirir aprendizaje de amplio espectro. Y evaluando también, apuntando a todo ese tipo de actividades. No solo quedarnos en lo teórico, sino que permitir que los alumnos participen de fase activa, de fase reflexiva, de fase teórica y de fase pragmática. Con esto concluimos lo relacionado con los estilos de aprendizaje. Les doy las gracias por su atención.